rayo de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a Luciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Elsa Ángeles y qué gusto reencontrarnos en este espacio dedicado a lo que se hace en la ciencia, en el desarrollo tecnológico y la innovación. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy sabroso, porque la verdad es que a la hora que me puse a prepararme para este tema, se me fue la memoria para atrás y entonces recordé las historietas que había en mi casa, que circulaban por ahí, ¿no? Y que nos peleábamos por ella cada domingo, como por ejemplo el Calimán, que mis hermanos se peleaban por él, las historietas de Memín Pingüín, incluso Lágrimas y Risas alguna vez circularon por mi casa y era una vergüenza para mi mamá se escandalizaba por ello, pero Lágrimas y Risas por ahí circularon y lo pudimos leer. Pero sobre todo me recordó, por ejemplo, a la familia Burrón, que tiene una liga muy especial porque el autor pues es de por acá del estado de Hidalgo. Así que vamos a hablar de esto, de la novela gráfica, o como bien dice una de nuestras invitadas, tiene que ver con un universo mucho más amplio de lo que es la literatura o la narrativa gráfica. De eso vamos a hablar el día de hoy y no se debe desconectar porque el programa va a estar seguramente muy, muy sabroso y le va a traer buenos recuerdos de su infancia o de lo que leían o le contaban sus abuelos o sus padres. Pero primero les presento a nuestros invitados. Están con nosotros el día de hoy la doctora Telma Camacho Morfín. Telma, me da muchísimo gusto que estés por acá. Gracias por la invitación. Gracias. Y también, bueno, un hombre que admiro muchísimo porque de verdad hace cosas extraordinarias. Espero que en otro momento se deje conquistar por Luciérnaga para estar hablando de su trayectoria, el doctor Jesús Enciso González. Gracias, Elsa. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, alguien que se tiene un pedacito de mi corazón, porque por muchas cosas que ya hablaremos durante el programa, el maestro Emanuel Román Espinosa Lucas. Él es egresado de comunicación, por eso es que por ahí nos conocemos, pero también trabajamos juntos, hicimos equipo en el Independiente. Bienvenido, Emanuel. Hola, Elsa, un gusto estar aquí contigo. Elsa, mi jefa, fuiste mi primera jefa. Digo, ya para empezar, ¿no? Con las revelaciones, de íntimas de este programa. Exactamente, ¿no? Y pues un saludo a todo el público que nos está escuchando en Luciérnaga. Muy buenos días, tardes, noches, ¿no? Depende de dónde nos estén escuchando. Así es. Muchísimas gracias, Emanuel. Y para quienes nos siguen en redes sociales, pues les cuento de manera muy breve quiénes son ellos. Telma es doctora en Historia del Arte por la UNAM. Es investigadora en esta casa de estudios en el área académica de Historia y Antropología. Es autora, entre otras obras, del libro Las historietas del buen tono, 1904-1922, la litografía al servicio de la industria. Este fue publicado por la UNAM y por la Autónoma de Hidalgo en 2013. Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En 2006 fue reconocida por el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades. Y Jesús, bueno, pues es doctor en urbanismo por la UNAM y especialista en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Desde 2008 trabaja como investigador en esta casa de estudios, también en el área académica de Historia y Antropología. Y por su parte, Manuel, bueno, pues estudió Ciencias de la Comunicación, después se aventó de manera muy rápida la maestría en Ciencias Sociales y se siguió de frente con el doctorado en Ciencias Sociales, del cual ya es egresado, y pues todos estos grados aquí en la Autónoma del Estado de Hidalgo. Él participa en el Seminario Permanente de Culturas Visuales del área académica de Historia y Antropología, hace investigación, hace docencia, trabajó en el periódico El Independiente, muy buen corrector ahí en el equipo que hicimos, y también fue columnista en los varios temas que le apasionan, entre uno de ellos la música. Así que ellos son nuestros invitados. Y bueno, pues ahora sí vamos a hablar de nuestro tema. Esto de la novela gráfica, como dice Telma, tiene que ver con las narrativas gráficas, que ahorita nos lo va a aclarar. Pero recuerde usted,
En México tenemos una herencia cultural maravillosa, la de la obra gráfica de José Guadalupe Posadas. Yo no sé si estoy equivocada y si va por ahí el tema o me estoy extendiendo, pero uno piensa en esas Catrinas y en esas burlas políticas, en esa ironía y en esa crítica que hacía José Guadalupe a través de sus caricaturas. Y después, bueno, tenemos una gran trayectoria. Ahora, Manuel, como egresado y durante todo el transcurso de su doctorado, se puso a revisar qué onda con este género, pero en los últimos 25 años, algo así como un periodo entre 1994 y 2017 o 2019, se puso a revisar qué está pasando con ello y esa es su propuesta de tesis. Pero por el otro lado, me interesa mucho que Jesús y Telma nos platiquen por qué es importante estudiar este tipo de narrativas gráficas en México. Así que si bien les parece, comenzamos contigo, Telma. A ver, acláranos, novela gráfica, narrativas gráficas, ¿por qué una o no la otra? Bueno, es que contar historias con imágenes y textos es algo bastante antiguo, por lo menos en nuestro país. Desde mediados del siglo XIX, la caricatura derivó en... la caricatura generalmente presenta una viñeta. Así es. Pero a veces por las necesidades del dibujante, se desplegaba en varios cuadros. Y ahí es donde encontramos las primeras historietas mexicanas. Bien. En la caricatura del siglo XIX y después, ya hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, comienzan a aparecer ya las historietas dentro de los periódicos. Así es. Tenemos las desventuras de Adonis, de Lillo, y tenemos las historietas del Buen Tono, a las que he dedicado cerca de 2 décadas a investigarlas. Y bueno, toda esta narrativa gráfica, estoy hablando de lo que ocurrió en México, pero pues existe en todo el mundo. Y en cada país le llaman de distinta forma. Así es. En Estados Unidos se le llama cómic, que además es el nombre que se ha adoptado. En Japón se llama manga. Ah, ok. En Francia. En Francia le dicen bande dessinée. Ajá. En portugués le dicen diseños en cuadriños, dibujos en cuadritos. Ajá. En Italia le dicen fumetti. Y bueno, hay estas denominaciones por país, pero en América Latina les decimos historietas y en España les dicen tebeos. Hay estas denominaciones por países o por áreas geográficas y también hay denominaciones por géneros. Hay quienes les llaman tiras cómicas. Así es. Cómics o novelas gráficas, pero esas ya son más bien géneros dentro de todo el universo de la narrativa gráfica. Así es. Por ejemplo, las historietas del Buen Tono, que están tan cercanas a la estampería europea, difícilmente se pueden llamar cómics, no tienen globos, por ejemplo, el cómic generalmente tiene globos. Bueno, no estoy pensando en el Príncipe Valiente, que es más cercano a las historietas del Buen Tono. Entonces, el nombre general sería narrativa gráfica. Otro nombre que se ha adoptado es el de cómic. Y en América Latina, cualquier cosa narrada en varios cuadritos y ilustrada, le llamamos historieta. Así es. Y bueno, esto de lo que nos habla Telma y de lo que nos van a hablar más adelante Jesús y Emanuel, pues abarca desde una historia en un periódico como parte, o de una revista, por ejemplo, Proceso, es maravillosa su última sección. Yo empiezo por la última sección siempre, con sus críticas políticas en dibujo, hasta grandes libros de lujo, bien encuadernados, y bellamente ilustrados y además con guiones específicamente narrados, escritos
para contarse con gráficas. Y entonces hablamos de un universo muy amplio. Así que no se desconecte, este es nuestro tema del día de hoy en Luciérnaga. Ahorita vamos a un corte y regresamos con nuestros 3 invitados de lujo esta tarde. Gracias. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Luciérnaga del día de hoy. Estamos hablando, pues ahora ya nos cambió el título, Telma, narrativas gráficas. Y es el motivo, una tesis de doctorado de Manuel Espinosa. Ahora sí, un poco quisiera yo que, ya que nos aclaró muy bien y nos dio los antecedentes, Telma, sobre este tema de novela gráfica, me gustaría primero empezar con Emanuel, que nos contara, bueno, ¿por qué se te ocurre estudiar la novela gráfica? ¿Por qué se te ocurre en este periodo? ¿Qué fue lo que te inquietó para llevar a cabo esta investigación? Pues mira, la cosa va más o menos así. En realidad no es como un tema que apenas esté trabajando. Llevo ya desde pues, 2014 más o menos, que fue cuando comencé a hacer pues a construir el tema de estudiar novelas gráficas, y cuando conocí a la doctora Telma, No, pues por te ahí, conquistó. no, pues teníamos intereses afines, ¿no? Y gustos afines. Entonces, yo recuerdo que estaba buscando como tema de tesis, y pues se me ocurrió estudiar cómics, porque pues siempre me han gustado, ¿no? Incluso pues aprendí a leer, ¿no? Gracias a las historietas, ¿no? Que creo que muchos mexicanos y mexicanas pues aprendimos a leer por ellos, ¿no? Mi mamá me los compraba de niño y pues siempre se me quedó el gusto, ¿no? Incluso ya de adulto, mientras que veía que muchos amigos pues decían, ay, es que es como que para niños, pues yo seguía leyendo, ¿no? Entonces, se me ocurrió, se me ocurrió hacer una tesis sobre historieta, y la doctora Elvira Hernández me dijo que en historia se encontraba la doctora Telma Camacho y que ella trabajaba historietas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que fui al área de historia y antropología, ¿no? Que antes yo la veía y decía, ¿no? No la vaya a regar, ¿no? Y al final, pues bueno, a partir de ese encuentro, pues ya fue como comenzamos a trabajar la doctora Telma y yo. Elegí el tema de novela gráfica porque pues siempre me llamó la atención el término, ¿no? Y sobre todo, lo que más me llamaba la atención es que todo mundo ya no le decían historietas o cómics, ¿no? Sino novelas gráficas, pero nadie respondía a la pregunta, ¿no? ¿A qué se refiere este término? Ya. Entonces, durante la maestría lo que hicimos fue una comparativa entre una novela gráfica mexicana y una novela gráfica de Estados Unidos, con el fin de caracterizar qué son las novelas gráficas y a qué nos referimos con este término. Dentro de las conclusiones de ese trabajo, pues llegamos al hallazgo de que la novela gráfica pues sigue siendo una historieta, pero es una historieta dirigida al público adulto, pero no exclusivo de lo puede leer personas de todas las edades, pero que se caracteriza por tener exploraciones tanto narrativas como gráficas, como artísticas, completamente diferentes de lo que le llamamos la historieta industrial, ¿no? La que proviene de estas grandes industrias dedicadas, o sellos editoriales dedicados a las historietas, ¿no? ¿Las de superhéroes, Emanuel, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? También podría entrar, pues, algunos mangas, por ejemplo. En el caso de México, pues, alejado de cuestiones como, por ejemplo, La familia Burrón, Lágrimas y risas que mencionabas, ¿no? Entonces, Chanok, ¿no? Que sigue otro tipo de exploraciones narrativas y gráficas, ¿no? Y pues bueno, al concluir esta tesis, pues decidimos seguir trabajando, y ahora la idea era pues explorar cómo es que este género llegó para quedarse en México
y cómo es que se fue adaptando, ¿no? A las diferentes narrativas, temáticas y relatos propios del país, ¿no? Perfecto. Entonces, a partir de eso fue cuando, donde nosotros comenzamos a hacer esta tesis de doctorado y pues no solo nos dedicamos a analizar qué es lo que caracteriza ahora la novela gráfica mexicana, sino que también tomamos como un punto de partida a la industria de la historieta en México, ¿no? Decidimos Que es todo un analizar tema. a la industria de la historieta porque al final de cuentas cada una de sus etapas de desarrollo pues marca pautas y directrices diferentes y pues para ello pues también nos ayudó el doctor Enciso, ¿no? Porque él igual nos propuso la idea de pues alejarnos un poco de la historia de la historieta visto como un catálogo de cómics, ¿no? Y de autores, e irnos más hacia el análisis de la dinámica económica, ¿no? Porque al final de cuentas la industria de la historieta es una industria cultural, ¿no? Y las industrias culturales, pues, no están exentas de la dinámica económica. Entonces, a partir de eso, pues, analizamos en un primer momento a la industria de la historieta mexicana a través de sus etapas de desarrollo y finalmente pues decidimos pues también analizar esta última etapa dentro de la industria del cómic mexicano donde la novela gráfica toma por asalto a la narrativa gráfica en general y donde los autores ante la ausencia ya de una industria porque como todos sabemos colapsó a lo largo de los 80 y los 90. Ahora la nueva generación de autores lo que busca pues es integrar o insertar a las narrativas gráficas en la industria del libro, ¿no? En otra industria cultural. Así es. Pues de eso y más vamos a hablar más adelante porque hay marcas, hay sellos muy interesantes que por ahí anduve indagando y bueno, pues vamos a hablar de Sexto Piso, por ejemplo. Pero ahora, Jesús, me gustaría mucho contigo esta formación que tú tienes tan interesante desde el urbanismo, la antropología. Uno de repente en muchas de estas historietas, en alguna época, en los años 70, por ejemplo, nos reflejaron muy bien como cultura, especialmente en los centros urbanos, rescataron muchas de estas historias, pero ahora cuando revisé para este programa, nuevos autores muy jóvenes están haciendo lo mismo, están rescatando su entorno y están retratando su tiempo, digamos, a través de esta narrativa gráfica. ¿Por ahí es tu punto de vista o yo ando medio perdida? Cuéntame. No, fíjate que sí es el punto de vista. De hecho, les diré que para mí asesorar este tipo de tesis es un reto. Es un reto porque yo tengo una formación, digamos, más técnica. Originalmente vengo de la economía, luego estudié urbanismo y cuando estudio el asunto de las ciudades, que siempre me intrigaron, me daba cuenta que entender la cuestión de las ciudades significaba entender también varias categorías antropológicas de cómo se viven las ciudades. Claro. Fue por eso que estudié de manera paralela el doctorado en urbanismo y una especialidad en ciencias antropológicas que tiene que ver con las, digamos, todo lo que tiene que ver con el ámbito de lo cultural. Fue cuando me metí a las industrias culturales. Y fue ahí cuando tuve que estudiar estas industrias del cómic, bueno, de los libros, del cómic. Y para mí fue muy bonito estudiar eso porque yo, de hecho, me crié leyendo cómics. Ya eres de los míos. Sí, yo recuerdo que tenía un tío que yo le llamaba el tío Dandy, porque siempre andaba muy bien vestido, con su corbata. Él tenía una peluquería. Entonces yo le ayudaba a barrer la peluquería y él siempre tenía su altero de revistas. Para sus clientes. Claro, y entonces, pues yo trataba de apurarme lo más que se podía. Y pues me chuté todas las revistas que había. Bueno, en ese entonces, Manuel se ha de acordar estos títulos,
Se leían Los Supersabios, Rolando el Rabioso, Calimán, La Familia Burrón, y pues yo me leí todo eso, y fue muy curioso que fue a partir de esas revistas que yo empecé a tener las inquietudes por estudiar la ciudad. Mira, porque nos retrataban, ¿no? Claro, efectivamente, como tú comentas, una de las maneras que se tienen de representar a los espacios urbanos es precisamente en las historietas. En las historietas uno alcanza a ver incluso ciudades en diferentes momentos de la historia. Claro. Entonces a mí todo eso me impactó mucho, al grado que pues decidí que algún día tendría yo que estudiar las ciudades. Y por eso yo creo que persiste en algunos países de Europa, Telma, en Francia, en Bélgica. Estaba leyendo que, digamos que este tipo de género persiste muchísimo. Y bueno, ya para entrar rapidísimo, nos quedan unos minutitos de este bloque, pero me gustaría contigo, Jesús, entrar un poquito, que nos des una introducción a este asunto de la industria. Porque miren, por ejemplo, encontré un dato impresionante. Estas historietas que acabamos de mencionar, tú, Telma, yo, Lágrimas y Risas, Chanoc, Calimán, Memín, Pingüín, La Familia Burrón, llegaron a tener un tiraje de 500,000 de ejemplares por semana. Y de pronto... Calimán. ¿Mande? Calimán, 1,000,00000 de ejemplares. Fíjate. Semanales. El libro vaquero, 1,000,000 de ejemplares. Díganme, semanales. Si no era una industria en todos los sentidos, ¿no? Y actualmente encontré que, bueno, hay editoriales que de manera exclusiva y precisa se crearon para este tipo de narrativas, ¿no? Que es Sexto Piso, Caligrama, Resistencia, Cifra Editorial, son algunas de las que encontré, pero después me encuentro que grandes editoriales como Fondo de Cultura, Planeta, Océano, Random House y hasta el Colegio de México le entraron a este género. Entonces, es una industria que renace en los últimos 25 años. ¿Es por ahí, Jesús? Bueno, mira, yo cuando me proponen trabajar con esta tesis, repito, para mí era un reto porque yo no había trabajado tesis de esta naturaleza y le propuse yo tanto a Telma como a Emanuel que se pudiera llegar a las raíces de lo que se llama industria cultural. Era muy paradójico, Elsa, porque se hablaba de industrias culturales, pero no se les daba un tratamiento como industrias. Claro. Es decir, un tratamiento en términos económicos. Se le daba un tratamiento más bien en una especie como de análisis de medios de comunicación. Lo que tratamos de hacer en la tesis, en la sinodalía, era precisamente tratarlo como una industria. Una industria que tiene un ámbito de lo productivo, que tiene conflictos en las cadenas de distribución, que tiene muy particulares formas de consumo y que tiene como contexto político institucional muchos juegos de poderes. Órale. Entonces, en un primer momento, creo que esta es una de las grandes fortalezas de la tesis de Emanuel. En un primer momento, él retoma una visión más cercana a la economía política. Y entonces nos va contando cómo la historieta en México nace muy ligada a las tiras cómicas de los periódicos, pero paulatinamente y conforme se va también alfabetizando el país, los tirajes de las historietas van creciendo y van creciendo a veces a niveles muy, muy, muy altos. Sí, esta cifra que acaba de dar Telma, ¿no? Claro, a veces en tirajes muy importantes. Esto daba mucho trabajo a los historietistas, a los guionistas, a los coloristas, a los voceadores, dejaba muchas ganancias a las empresas. Y entonces era importante empezar a trabajar la industria cultural, por ejemplo, primero viendo cómo eran los procesos de trabajo. Eran procesos de trabajo artesanales. Claro. Eran procesos de trabajo en donde
todavía el dibujante se regodeaba con los colores, las tintas. Sin embargo, a esta etapa es a lo que en la tesis se llama, un poco un término económico, se llama subsunción formal del trabajo al capital. Es decir, la subordinación del trabajo todavía artesanal ya a una dinámica capitalista, lo cual implicaba jornadas de trabajo muy largas, explotaciones muy profundas de los trabajadores, donde pocos dibujantes se llevaban grandes ingresos. ¡Qué barbaridad! Entonces, hay una parte, digamos, de algo así como la historia privada de la industria cultural de la historieta, que tiene que ver con una explotación del trabajo. ¡Qué barbaridad! Una explotación muy fuerte. La mayoría de los ingresos se los estaba llevando en la esfera, digamos, de las cadenas de distribución, se lo estaban llevando las empresas distribuidoras. Claro. Pero evidentemente, bueno, eran tirajes tan grandes que a pesar de la gran explotación, bueno, pues obviamente también se conseguían ingresos que permitían vivir, en el caso de los dibujantes, pero a costa de muy extensas jornadas. Ahora, en el ámbito de la distribución de las historietas, se daban conflictos de poder muy fuertes, porque era en ese ámbito de la distribución, evidentemente, donde se mueven los precios, se mueven las ganancias y se mueve la distribución de dineros. También se movía ahí el problema de las papeleras, bueno, las industrias de papel que surtían, pero que querían poner condiciones. Ese juego a veces tan complicado que había entre la industria del papel, los voceadores, los distribuidores. Bueno, que todavía se vivió con periódicos en los años 90, después de la crisis del 88 con Cedillo, así que sí, lo recuerdo muy bien ahí, en el Universal. Sí, en Reforma creo que también Reforma pasó por también, ahí algo. Exactamente. Bueno, y entonces, bueno, se trata también ese problema en términos de lo distributivo y también ver el consumo que se daba. Este consumo no pudo haber sido posible si no hubiera habido una alfabetización masiva. Claro. Alguna vez comentaba, me parece que Armando Bartra, que la caída de la industria cultural de la historieta también era la caída de la lectura en México. Wow, muy ligado. Porque muchos de nosotros, vamos, hablo ahora sí que de nuestra edad, los que andamos por ahí, porque los que nacimos en los años... Pintamos canas, además. Ándale, sí. 50, 60. Ándale, los que andamos finales de los 50, los 60. Nos criamos, incluso académicamente, con algunos cómics. Por ejemplo, me parece que dijo Carlos Monsiváis alguna vez, que la segunda Secretaría de Educación Pública era Ríos. Exactamente, sí, nos faltó el gran maestro Eduardo del Río. Yo me leí todos los libros de Ríos, entendí cosas de historia, entendí cosas de filosofía, entendí cosas de gastronomía. No sé, Ríos era maravilloso. Un referente. Era un referente. Claro. Entonces, bueno, también hubo nuevas formas de consumir las Permíteme historias. hacer un corte, Jesús, porque tenemos ya el tiempo encima. Dame oportunidad de irnos a un corte y regresar contigo y con Telma, porque realmente ustedes enriquecieron mucho el trabajo de Manuel, que sin duda fue una iniciativa que nos toca el corazoncito familiar a todos nosotros y a nuestra historia personal. Pero por supuesto, antes de irnos, pues un brevísimo y humilde homenaje al maestro Eduardo del Río Rius. Él nació en 1934 y murió en el 2017 apenas, y fue uno de los pocos que, de acuerdo a lo que revisé, de los registros, considerado como autor de novela gráfica.
Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos en el tercer bloque de Luciérnaga. El día de hoy estamos hablando con el tema la novela gráfica. Para hablar de ello están con nosotros la doctora Telma Camacho Morfín, el doctor Jesús Enciso González y el maestro Emanuel Espinosa Lucas, que en esta misma semana ya pronto va a ser doctor, porque va a presentar su examen. Y el motivo por el cual estamos reunidos aquí, que lo sinteticé con un nombre mucho más resumido, pues es la tesis doctoral de Manuel, que se titula La aclimatación de la novela gráfica en México, 1994-2019, un género entre la revista independiente, la autopublicación y la edición de lujo. Y en el bloque anterior, Jesús Enciso nos estaba haciendo una referencia de, bueno, Emanuel primero nos hizo un resumen de cuáles son las partes que componen esta tesis, este trabajo de investigación, pero pedí la intervención de Jesús porque Jesús le dio esta mirada desde la industria cultural y te interrumpí porque ya teníamos que irnos a corte. Te pediría, Jesús, si nos pudieras redondear ya la idea sobre esto de la importancia de la industria cultural y por qué fue un aporte para esta tesis. Claro. Se ha venido estudiando la historieta no con una característica de industria, sino, decía Manuel, una especie de catálogo de cuáles habían sido las respectivas historietas que habían salido. Pero en el fondo de este catálogo de publicaciones, existe un proceso de trabajo importante que se convierte en ganancias y obviamente se convierte también en empleos y en riquezas. Una de las industrias culturales importantes entonces del siglo XX, que la importancia de este trabajo era precisamente entender que a las industrias culturales se les puede comprender mucho mejor si nos metemos a las raíces económicas. Metiéndonos a esas raíces, podemos entender mucho mejor incluso por qué la historieta va evolucionando y va cambiando incluso sus formatos y sus formas de expresión. En este caso, bueno, pues Emanuel trabaja esta evolución que hay de la historieta que aparentemente es para niños, decae y empieza a tomar un aire ya como novela gráfica, aunque digamos será una evolución de la historieta tradicional en México. Así es. Muy bien. Ahora quisiera, Emanuel, que nos hablaras de la metodología y las principales conclusiones a las que llegaste con toda esta recopilación. Ok. Pues bueno, la metodología empleada es, pues digo, para analizar a la novela gráfica y analizar todo este proceso de aclimatación. Tú preguntabas, ¿no? ¿De a qué se refiere con aclimatación? Cierto. Cuéntanos primero qué es. Pues mira, retomamos este concepto que proviene de la biología y que habla del proceso de adaptación de un organismo a un ambiente al que no pertenece, ¿no? Lo retomamos porque, por un lado, pues se trata de estudiar pues la introducción del género en México, ¿no? El cómo llegó la novela gráfica y a qué factores responde esta llegada. Pero no se queda ahí, ¿no? No se queda solo en la introducción. Se trata de todas las estrategias que tomaron autores, editores, promotores, ¿no? Y entusiastas de la novela gráfica, pues para poder hacer que este género se mantuviera vigente, mantener vigente también a la narrativa gráfica, que como bien mencioné en el bloque pasado, pues su industria se había desaparecido. Se desplomó. Sí. Y cómo a través de diversas estrategias, como pueden ser las convenciones, los talleres de historieta o de narrativa gráfica, las editoriales independientes, la autopublicación, incluso hasta la participación de instituciones académicas en la edición de cómics, cómo estas estrategias permitieron insertar a la narrativa gráfica de esta marginación que estaba viviendo hacia la industria del libro, ¿no? Entonces, por eso hablamos de aclimatación, porque no solo es la introducción, es todo este proceso de adaptación.
de adaptación, si nos vemos muy biólogos, por así decirlo, es todo este proceso de adaptación que ha tenido lugar desde 1994 hasta 2019, ¿no? Aunque claro, tomamos también como referencia pues las otras 3 etapas de desarrollo en la industria de la historieta, ¿no? Que son los periódicos de historieta, las editoriales, industriales de cómics y finalmente la crisis de la industria. Pues digo, para analizar todo este universo que resulta complejo, pero muy, muy padre y muy interesante de analizar, pues tenemos una metodología, construimos una metodología que pues es multi, inter y transdisciplinaria, ¿no? Sin Porque duda. pues, tenemos que entrarle, ¿no? A tomar herramientas, ¿no? Instrumentos procedentes de diversas disciplinas, ¿no? Entonces, si te das cuenta a la hora de analizar a la industria cultural, pues nosotros partimos de la teoría económica, pero también ocupamos como un instrumento de análisis al proceso económico, ¿no? Y a partir de eso, pues nos adentramos en lo que es la producción, la distribución, el consumo, y el marco normativo, ¿no? La base institucional que compone a la industria, ¿no? Y el cómo los factores económicos y políticos han incidido en su desarrollo, ¿no? Por otro lado, nosotros, y se me olvidó comentar en el bloque pasado, pues también analizamos novelas gráficas, ¿no? Y para ello, pues tomamos un corpus de novelas gráficas compuesto por Operación Bolívar, de Edgar Clement, La Danza de la Conquista, de Raúl Treviño, La Caída de Tenochtitlan, libro 1 de José Luis Pescador, En Busca de una Voz de Augusto Mora, La Pirámide Cuarteada de Luis Y de manera Fernández. reciente, perdón, Vivos se los llevaron, ¿no? Mira, Vivos se los llevaron, se los sí, llevaron, que hicieron ahí una recuperación de los 43 de los normalistas. 43 de Ayotzinapa. Sí, así sí, es. entonces hicimos un corpus de análisis de narraciones gráficas que tratan 2 temas históricos. Por un lado, la conquista, y por el otro lado, pues el movimiento estudiantil del 68, ¿no? Porque estos temas están presentes, ¿no? En la memoria de la población. Los autores tienen un interés muy fuerte por presentar estos temas, ¿no? Y demostrar su visión, su propia memoria que han construido en torno a estos temas, pero también está el interés de los lectores, ¿no? No por nada uno luego ve ahí ¿cómo se dice? Cuando uno revisa de manera somera en las librerías. Muy por encimita. Muy por encimita, que de repente uno pues ve siempre libros que tratan sobre la conquista, ¿no? De ficción y de no ficción. Pero también pues ya ahorita pues hay una apertura a hablar mucho sobre el 68, ¿no? En especial tras el 50 aniversario, la conmemoración del 50 aniversario del movimiento. Entonces, para analizar a estas novelas gráficas, nosotros empleamos pues a la semiótica, ¿no? Esta gran amiga que siempre está presente, ¿no? Siempre que hablan de comunicólogos mencionan a la semiótica, ¿no? Pero también nos ayudamos pues de algunas herramientas como es pues el análisis, la narratología, ¿no? La narratología, la matriz actancial de Argy modelo opuestas, como puede ser sujeto y objeto, destinador y destinatario, ayudantes y oponentes, etcétera, ¿no? También para las novelas gráficas que abordan a la conquista, también nos auxiliamos del análisis socioespacial, porque lo que ocurre es que muchas veces en estas narraciones gráficas que tratan temas históricos,
el espacio también se convierte Claro. en un protagonista, por así decirlo, ya que es ahí donde se desarrollan pues diversas relaciones sociales que nos permiten comprender o tener una idea de cómo fue el contexto de una época determinada, ¿no? Por lo Claro. tanto, nos brindan indicios que nos permiten profundizar en el análisis y pues qué mejor que emplearlo en novelas que tratan sobre la conquista, ¿no? Muy bien. Me preguntabas igual sobre las conclusiones de la investigación, ¿verdad? Claro, a ver, permíteme tantito, Emanuel, ahora con todo lo que estás mencionando, sobre todo esta riqueza de metodología, esta riqueza de miradas, Telma, me gustaría mucho preguntarte a ti, ¿qué tanto esta tesis para ti pudo significar un evolucionar más en este análisis de historietas o de narrativa gráfica que tú has venido haciendo desde hace 20 años? ¿Sientes que hay un enriquecimiento de miradas, por ejemplo, la aportación de Jesús, de esta mirada urbanista, antropológica, económica? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo viste tú este proceso? Como una enorme tranquilidad. Uh-huh. Yo empecé a trabajar historietas desde que estaba estudiando la licenciatura. Cada que había un encuentro nacional de estudiantes de historia, yo escribía una ponencia sobre historietas. De ahí salió mi tesis de licenciatura sobre historietas y una vez que presenté un avance de mi tesis de licenciatura para la comunidad de historia en esa época de la FES Zacatlán, un maestro, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero un maestro muy querido, dijo, tantos años de estudio para acabar estudiando monitos. Así es. Bueno, pero yo seguí, entré a la maestría, hice esta tesis de licenciatura, seguí investigando sobre historieta y luego entré a la maestría en el Instituto Mora y recibí muy buena retroalimentación acerca de tratar estas temáticas. Muy bien. Ahí sí no le hicieron el feo y ahí incluso tuve la posibilidad de estudiar, hacer mi tesis de maestría y la de doctorado bajo la dirección del doctor Aurelio de los Reyes, que pues en esa época y aún ahora sigue formando a mucha gente que trabaja la imagen en la historia. Así es. Entonces yo he tenido esa fortuna de estar cerca de Aurelio de los Reyes y del equipo que lo formó, pero bueno, como no fui de las primeras, estaban los libros de Aurrecoechea y Bartra sobre puros cuentos, pero en la academia siempre uno crea una línea de investigación. Así es. Entonces, por eso digo que es una enorme tranquilidad, porque yo ya no tengo que tratar las cosas recientes. Ya me queda clarísimo con las dos tesis que he asesorado en el doctorado en Ciencias Sociales de nuestra universidad, que ya los fenómenos recientes ya tienen sus especialistas. Claro. La primera tesis doctoral que dirigí fue la de la introducción del manga en México, a cargo de Izuki Castelli, que actualmente es investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muy querida Izuki. Egresada de nuestra universidad. Y la segunda es esta, la de Manuel. Y entonces yo ya la verdad, después de formarlos a ellos dos, seguiré formando alumnos. Claro. Pero yo ya me regreso a mis historietas de la transición del siglo XIX y el siglo XX. Ya hay quienes trabajen y empiecen a crear líneas de investigación en torno de las cómics más recientes. Así es. Y bueno, esta experiencia en la formación ha sido maravillosa porque el doctor Jesús Enciso y yo hicimos un excelente equipo interdisciplinario. Sonaba un poco extraño, o sonará un poco extraño para alguien que oiga una historiadora del arte trabajando con un urbanista con antecedentes de economía. No, ha sido una conjunción maravillosa. En realidad, lamentablemente el doctor Enciso va a salir nada más como lector de esta tesis, cuando en realidad fue un coasesor. ¡Qué padre! Horkheimer y Adorno, en los años 30 del siglo XX,
al ver todo el ascenso del fascismo, hablaron de la industria cultural, pero no hablaron de ella en el aspecto económico. Y aquí en esta tesis tuvimos la enorme fortuna de tener al doctor Jesús Enciso, que tiene formación de economista, que podía apoyar al alumno en ese aspecto. ¿En qué medida la historieta es una industria? Y vámonos al aspecto económico. Claro. Mientras yo trabajé toda la asesoría de la historia de la historieta y del análisis de la imagen. Entonces hicimos un excelente equipo. Yo creo que son de estas sinergias que crea el doctorado en ciencias sociales, la maestría y el doctorado en ciencias sociales, que es un espacio para la experimentación. Y que salen muy buenos productos. Multidisciplina, transdisciplina e interdisciplina. Sin duda. Yo creo que esta tesis de Manuel es un ejemplo de cómo es un posgrado interdisciplinario que sí está logrando ese objetivo, de que las tesis no se encierren en la disciplina en la que nos formamos los asesores, y se queden ahí, sino que los alumnos amplíen sus miras y puedan dialogar con las distintas metodologías. Maravilloso. No, Emanuel, te sacaste la lotería con estos dos súper asesores y sin duda ya hay material suficiente para un buen libro, incluso para una aportación por ahí muy interesante esta línea de investigación, Jesús. Así que te toco las costillas. Por eso eres SNI 2 y seguro que tú podrás sacar un libro con esta mirada. Denme oportunidad de irnos a un corte y regresamos con el último periodo que tenemos de este programa para cerrar conclusiones, para hacer una mesa un poco más de cierre, porque hay muchos temas más pendientes y por favor yo los invito a que vuelvan a saltar los micrófonos de Luciérnaga. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Pues ya estamos en el último bloque de un Luciérnaga que no quiero que se termine porque la verdad es que el tema está bien bonito, el tema es muy interesante. Telma ya hizo ahí un recuento muy, muy importante de por qué este programa del doctorado de Ciencias Sociales puede ser tan rico, tan productivo, que puede generar una formación de recursos humanos con unas miradas mucho más amplias, más desde diferentes disciplinas científicas, ¿no? Y entonces, pues esa es la nobleza del programa que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pero ahora sí, para ir cerrando, Emanuel, ¿cuáles fueron tus principales conclusiones con esta supertesis? Que la verdad es que tuviste unos asesores de lujo, con Jesús Enciso y Telma. Sí, y super asesores, ¿eh? Son sí, verdaderos maestros Jedi, tremendísimos, igual la doctora Izuki, ¿no? Entonces, son increíbles, ¿no? Son excelentes y pues infinitas gracias a ellos, ¿no? Por ayudarme en este viaje. Pues fíjate que tras analizar, haber hecho todo este análisis, pues podemos llegar como una conclusión somera de que en la actualidad pues no hay una industria de la novela gráfica, ¿no? Claro. En realidad no. Y tampoco existe un interés real por la industria editorial, por apoyar a las novelas gráficas y a los autores locales. No existe ese esfuerzo, ¿no? Más bien, parece ser que hay una centralización del capital cada vez más agresiva. ¿A qué me refiero? A que ahorita, pues, las empresas multinacionales o las editoriales multinacionales como Penguin, por ejemplo, o Random House, pues se afincan en diferentes países alrededor del mundo y lo que hacen pues es absorber a la industria editorial, compran a las editoriales locales y para afincarse en el mercado pues lo que hacen es producir, editar y difundir títulos locales, pero en realidad no hay un interés como por apoyar a lo local, ¿no? Sino más bien es una medida para afincarse y pues que le salga el changarro, ¿no? Así es. Que el negocio sea negocio.
Exactamente, ¿no? Tampoco lo hay por parte no hay gran apoyo por parte de la industria cultural, de las industrias culturales, y también estamos notando que también los programas, concursos y estímulos de algunas dependencias de gobierno pues tampoco son suficientes como para permitir a los autores pues recibir valoración y reconocimiento y más ofertas de trabajo por su, ¿no? Esa es una. La otra es que al analizar las novelas gráficas pues vemos que pues hay una intención, ¿no? de los autores por presentar memoria, ¿no? En el caso de La Conquista, pues presentan su versión e interpretación de estos hechos. A veces pues, retoma algunas ideas del nacionalismo revolucionario, así de algunas cuestiones como de que la caída de Tenochtitlan es elemento fundacional del país, poner a los castellanos como villanos, ¿no? Y como pues, malévolos, y a los mexicas como víctimas, etcétera. Sí, una visión nueva. Bueno, más bien continúa la misma visión oficial. Y en el 68, pues vemos esta intención, pues de fungir como una alternativa a la todavía difundida versión de que el 68 pues fue una conjura comunista en contra de Díaz Ordaz y en contra de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, hay una intención de mostrarle al público qué fue el 68 a partir del testimonio de quien fue testigo, valga la redundancia. Claro. Y pues bueno, ya englobando todo esto al final, pues si bien vemos que este panorama no es tan como halagüeño, puede parecer algo desolador, lo cierto es que no desiste el ánimo en los historietistas, ¿no? Quienes no tienen la intención de revivir a la industria de décadas anteriores, sino que más bien tienen esa intención de mantener viva a la narrativa gráfica a través pues, de sus obras, a través de sus diferentes expresiones, a través de todas estas nuevas cosas que están generando, ¿no? Y es bien interesante, bien bonito, ¿no? Porque los que iniciaron en esto de la novela gráfica, pues ya formaron a toda una generación que es la que se está aproximando a la industria editorial, y probablemente esta generación actual esté formando a una nueva generación que probablemente esté brincando otros horizontes, ¿no? Entonces, pues vamos a esperar nosotros 25 años. No, esperemos que algo suceda. Jesús, ¿cuál sería tu principal conclusión con esta tesis? Mira, yo hallé un nuevo campo de estudio y entendí que las categorías económicas, antropológicas, urbanísticas, pueden ser vistas a través de un documento como es el cómic o la novela gráfica. En otras palabras, no necesariamente podemos entender o aplicar esas categorías solamente a, digamos, estudios sobre la realidad empírica. Lo podemos ver en este tipo de documentos. La misma composición de la tesis de Manuel creo que es prueba de ello, porque sus 3 primeros capítulos son teóricos e históricos, y los otros 2 capítulos ya es un estudio empírico sobre novelas muy en específico. Y entonces eso a mí, la verdad, me abre un campo de estudio, de creatividad, incluso de mucha alegría, de ver que esto que yo estudié de manera muy formal, de manera a veces un poquito aburridona, puede ser muy divertido si uno lo llega a ver en las novelas gráficas, claro, en los cómics. Algo que yo pensaba desde que leí la tesis de Manuel es que ya en México creo que hay ya una tradición de tratar los temas del 68 y tratar los temas de la conquista de México en la novela. Desde las novelas de Spota, hasta en televisión.
televisión. Hay un resurgimiento desde los 90 precisamente de la novela histórica en México. Y yo creo que una mirada muy fresca a esta tendencia la está dando la novela gráfica, porque permite un acercamiento mucho más fresco a estos temas históricos, con la abierta advertencia de que es ficción. No es historia, es ficción. Y es que a veces pasa que los lectores confunden la novela histórica con la historia. Así es. Entonces, la novela gráfica en ese sentido es bastante transparente de que se trata de ficción, pero también es una forma de recrear o de imaginar la historia de otra manera. Entonces, yo la conclusión que tomé de esto es que se puede entender la historia de una manera mucho más creativa, mucho más imaginativa, y que eso nos da la posibilidad de ampliar nuestra conciencia y nuestra memoria. Muy bien. Excelente, Jesús. Bueno, el Colegio de México le apostó, ¿no? Su colección de Historia Mínima de México la hizo de manera gráfica, así que pues ahí está una muestra. Telma, algo rapidísimo con lo que quiera cerrar esta mesa. Pues que cualquiera que nos esté escuchando y que quiera estudiar un posgrado e incluso una licenciatura, puede y le apasionen los cómics, las historietas, el manga, la novela gráfica, puede acercarse a nuestra universidad, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde hay una línea de investigación en este tipo de temas. Así es. Así es. Entonces, que no le hagan caso a los que dicen que los temas que no son serios no se pueden estudiar. En una ocasión, Octavio Paz le dijo a Monsiváis, es que nada más te dedicas a buscar en los basureros de la historia. Pues siguiendo la tradición de Monsiváis, yo enseño a los alumnos a investigar porquerías y sacamos investigaciones como esta, académicamente muy sólidas, que nos dan cuenta de una faceta de la historia de México que no nos darían otras fuentes. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a los tres, ha sido un lujo. Mi corazón con Emanuel, que lo quiero mucho, lo estimo, lo vi crecer en un área editorial muy compleja, que es la de un periódico de todos los días, de la nota diaria, y ahí aprendió muchísimas cosas y yo aprendí de él, así que fue pues muy fascinante verlo como alumno de comunicación y ahora ya convertido en un doctor con un tema muy contemporáneo, muy allegado a nuestra historia actual y que pues bueno, sin duda de gran interés. Te felicito mucho y seguramente te irá muy bien en tu examen profesional. Jesús, a quien yo admiro muchísimo y que bueno, es difícil dejarse conquistar, pero ya sabes, tienes que asaltar estos micrófonos porque tenemos que hablar más sobre estas líneas de investigación que tú traes. Y claro, Telma, fascinante, me encanta escucharte porque hay un gran entusiasmo en lo que haces y además la historia es uno de nuestros pilares para poder entender todo lo demás. Así que yo los felicito muchísimo. Muchas gracias. Gracias a Alfredo Barrón, que nos ayuda, director de Radio Huejutla, que nos ayuda en la producción de este programa de Luciérnaga a distancia, a Daniela Villegas, nuestra productora en Pachuca, y a todas las personas que hacen posible que Luciérnaga se pueda escuchar a través de las 6 estaciones que componen el Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Soy Elsa Ángeles y tengan una muy feliz tarde. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entrevistas, información, actividades institucionales en materia de investigación. Te esperamos el próximo martes a las 12 horas. Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga.